bienvenida a alguien que siempre nos atiende muy amablemente. Estamos hablando del doctor Marcelo Arancibia, nuestro, de alguna forma, consultor político, uno de nuestros consultores políticos. Le damos la bienvenida a la mesa de trabajo de los cronistas de la mañana. Muy buenos días, Marcelo, ¿cómo estás? Daniel Núñez Vivares junto a Daniel Núñez te saludan desde los cronistas de la mañana. Buen día, ¿cómo andas? Buen día a ambos, Daniel, y a toda la audiencia de FM Alas. Te agradecemos por tu tiempo y por tu atención. Bueno, Marcelo, te queríamos consultar primero, felicitarte por esta editorial, de alguna forma, que escribiste en un medio online sobre, es una lástima que el foro de abogados haya sido cooptado, haya sido raptado, haya sido tomado por el poder político, por las facciones políticas de nuestra provincia, ¿no, Marcelo? Sí, y es una señal preocupante del avance del Estado sobre las instituciones intermedias, como en el caso del Foro de Abogados. En el caso del Foro de Abogados, más agravado porque se trata de una institución que está contemplada en la Constitución provincial para ordenar y organizar las elecciones para el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento, y como tal es un ente estatal, es un ente público no estatal. Y que si el Estado se te mete dentro del Foro de Abogados, deja de ser no estatal para pasar a ser un apéndice, un órgano más del gobierno de turno. Habla muy mal también de tus colegas, ¿no, Marcelo? ¿Por qué? Porque primero deberían decir, primero soy abogado y después milito. Pero se ponen primero como militantes y después como profesionales, ¿no, Marcelo? Bueno, ahí se ve el talante de las personas. Claro. Y si realmente el estudio de Derecho Constitucional te sirvió o no te sirvió. Claro. Claro, es que es una materia pendiente, por lo menos para este presidente que tenemos ahora, porque ya abiertamente lo hacen con un descaro. Dijo, voy a ir a buscar a los abogados de una fracción política. No, dijo, voy a ir al partido. Así. Voy a ir a buscar con una facción, a los bloquistas. Con un descaro total. Es decir, ¿no? La verdad que es increíble. Yo nunca lo había escuchado. Sabía de que cuando en la era peronista eran angiojistas, en la era uñaquista eran uñaquistas. ¿Y ahora cómo van a quedar, teniendo en cuenta que el gobierno provincial perdió las elecciones? Porque recordemos que hay elecciones dentro de poco, ¿no? Claro, habla de nuestra cultura política y nuestra poca calidad institucional, o el fuerte apego que tenemos a la norma, es decir, esa costumbre de no cumplir con la ley, o aceptar que los gobernantes de turno se desvíen del cumplimiento de la ley y uno acate disciplinadamente. Esto en términos modernos se denomina cinismo. Hay un filósofo alemán contemporáneo, Peter Sloterdijk, que ha estudiado mucho el cinismo como una corriente filosófica que nace allá en la antigua Grecia y que ha tenido su deriva en el tiempo. Y él describe el cinismo moderno con el ejemplo de que las sociedades muchas veces saben cuándo sus instituciones no funcionan, y en vez de hacer el esfuerzo de cambiarlas para que funcionen, se apegan a las reglas que se imponen en los hechos. Te lo planteo en estos términos, respecto a estos colegas que vos haces referencia. Seguramente, y mucha gente que está escuchando y es abogada, ha participado en charlas en los cafés de tribunales y ha dicho que es un escándalo la forma de selección de magistrados, la forma de incorporación de empleados a tribunales, los ascensos dentro de tribunales. Dicho sea de paso, hace más de un mes que la Corte dictó una acordada de ascenso y está bajo 7 llaves, nadie sabe nada, y se le impone a estos empleados que han sido ascendidos mantener el secreto. Esto es ajeno al sistema republicano. Entonces, en vez de modificar el sistema para que funcione, uno advierte cuáles son esas reglas que se imponen a la Constitución. Entonces, en un café todos critican cómo funciona el sistema, pero cuando termina la ronda del café y cada uno se tiene que ir a su estudio, a su trabajo, comienza a preguntar, ¿conocé a fulano para ver si me puede mover el expediente, o si me puede hacer ganar un juicio? Es decir, todos sabemos que todo funciona mal, pero en vez de resolverlo, vamos a buscar el padrino, vamos a buscar el acomodo todos terminamos el de beneficio personal, todos terminan las instituciones y el beneficio
social. Marcelo, lo que acabas de decir de la Corte, sí, ha salido en un medio de comunicación este fin de semana también, El Tiempo de San Juan, vamos a citar la fuente, bajo 7 llaves, esto de los ascensos, pero que les hagan jurar, y jurarán silencio, como es el dicho. Pacto de silencio, pacto de sangre. Pero, es lo más soviético que puede estar, porque tuve la oportunidad, porque algunas veces la información política, entonces los fines de semana uno se trata, los que hacemos periodismo, de alguna forma descontracturarse un poco. Me puse a ver una documental muy buena sobre la era soviética, sobre esto de la carrera espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética. El gran hombre de la era espacial soviética se vino a conocer que era el hombre de los cohetes y todo eso después de muerto, Daniel, después de muerto. En vida nunca, siempre se lo tuvo en el anonimato, en el secretismo. Eso era la Unión Soviética y aparentemente eso es eso es la Corte, por lo menos, Marcelo. Sí, la verdad que, a ver, hay una reiteración en estas conductas. No es la primera vez que salen acordadas de ascenso y se busca la complicidad de otros actores, por ejemplo el sindicato, claro, quien debiera, o el colegio de magistrados, si se están tratando de cargos de jerarquía dentro del Poder Judicial, como secretario o prosecretario, que generalmente están afiliados al colegio de magistrados y no al sindicato, pero también el sindicato tiene que haber mucho interés en este tema de los ascensos en cuanto a la jerarquía administrativa, y ellos también se prenden a ese silencio. Por eso te digo que el cinismo es muy grande, y esto es lo que ha impregnado la vida del Foro de Abogados de San Juan. Si vos, cualquier colega que milita, ya sea en Producción y Trabajo, o Cambia San Juan, o en el peronismo, te va a decir que el sistema está podrido, pero cuando llega el momento de reformarlo, no, todos se pliegan a ese funcionamiento anómico, al margen de la ley, de la manera de acceder a cargos públicos, tanto en el tribunal como en el Poder Ejecutivo o en la legislatura. Todos van por la izquierda, todos van a buscar, digamos, a su padrino, su contacto político, o se suman a militar al partido de gobierno de turno. Entonces se termina destruyendo el sistema, y el mensaje que se da a la sociedad, que es ajena al mundo tribunalicio, es decir, si para ser juez tenés que tener un padrino, para conseguir una bolsa de mercadería también. Claro. Entonces, este es un problema cultural que este gobierno, que vino a cambiar las cosas, no lo está haciendo. Y esto es lo que, para mi entender, está favoreciendo una recuperación electoral del Partido Justicialista, y que se ha visto este domingo 26. Totalmente de acuerdo en eso, Marcelo. En la primera parte del programa estuvimos hablando un poco de lo que está sucediendo. Pero perdón, Daniel, en 2 años vuelven a haber elecciones, y si ganan los violetas, se pinta San Juan de violeta, todos los abogados se van a volver pelucas, digo yo, no sé, por lo que nos estás comentando, Marcelo. Bueno, el antecedente que tenemos es la elección del 20 de noviembre del 2023 para la integración del nuevo foro, y del jurado de enjuiciamiento de diciembre de 2024. Y de golpe se advirtió que en la urna de los jóvenes abogados, donde ganaba con mucha claridad el Partido Justicialista, porque ahí hay una mayor cantidad de contratación de abogados en el Estado, bueno, Cambia San Juan, en los seguimos, pasó a ganar en los mismos términos que ganaba antes el peronismo. Entonces, a esa juventud, a esos jóvenes abogados, hay que dirigirse y decirle, muchachos, chicas, a ver, han pasado por una facultad, han estudiado Derecho Constitucional, saben que esta manera de resolver el problema laboral por la propia, en definitiva, termina siendo una trampa para todos. Tenemos que pasar de la cultura del acomodo a una cultura del mérito y la igualdad de oportunidades para concursar y entrar a los cargos, porque si no, bueno, únicamente lo que hace es llegar bajo la consigna de tener que humillarte, de tener que, no sé, vender tus principios, tus valores, y así el sistema se termina desmoronando para todos. Entonces, bueno, esperemos que en estas elecciones, estas dos listas, que lo único que pretenden es meter el Estado adentro del foro de abogados, denaturalizándolo, ponerlo al servicio de intereses políticos que no son los de los abogados, bueno,
voten de una manera distinta, en defensa propia y en defensa de la institución. Veremos si en esta oportunidad este discurso logra calar y bueno, evitemos que el foro sigue siendo un instrumento que incluso termina perjudicando a los que ejercemos el derecho. La verdad es que todo esto que estás conversando a mí me llama a una reflexión, porque mientras te escucho pienso, y más allá, ¿no?, de tener un foro de abogados realmente vergonzoso, a mi criterio, que se viste de acuerdo al color político que tiene la provincia, la gente que está gobernando. Lo más grave es lo que hemos hablado un poco de lo que ha pasado en la Corte, en esto de que han habido ascensos, seguramente sin llamar a lo que corresponde, que deberían ser concursos para poder ascender, y que se le haya prohibido justamente a los ascendidos manifestar que han ascendido, nada más que eso. Y uno se pregunta, si eso pasa internamente, ¿qué pasará con los juicios, no? ¿Cómo se arregla la justicia? ¿Qué justicia tenemos en la provincia de San Juan? Esto es lo más embromado, porque hablábamos al principio del programa algo que nos causó un poco de risa, que bueno, detuvieron a una persona que se ha robado una columna. Claro, la semana pasada detuvieron a uno que se robó un inodoro, hace 2 semanas, 3 semanas, una señora que se robó 1 kilo de carne. Y la justicia no va a investigar los hechos presuntamente corruptos del gobierno anterior. Nos referimos a lo que ha sucedido con los gastos en esto que ellos llamaban marketing, con empresas fantasma, con esto que es justamente tener pariente involucrado en la empresa que ha ganado la licitación para algo que se pidió un préstamo y nunca se terminó, como el acueducto Gran Tulum. Y ningún fiscal va a decir nada porque esto es público y ya tendrían que estar actuando de oficio. Digo, el fiscal general interino tampoco va a hacer absolutamente nada. La verdad que qué justicia tenemos. Claro, para el que se robó un pilar sí, para los que se robaron millones no, y a veces millones de los verdes, de los dólares, no. Y esto es lamentable. Y los abogados, para colmo, cómplice. Qué justicia, ¿no? Bueno, se está designando el fiscal general de la Corte, que desde el punto de vista institucional y por la cantidad de facultades y poder institucional que tiene, el más importante tal vez después del gobernador. Claro. Y en la primera etapa, que era la selección por la idoneidad, la participación del foro de abogados fue nula. Claro. Como ha ocurrido, bueno, en otras ocasiones, como por ejemplo cuando se inventó la Constitución de San Juan, el foro de abogados estuvo mudo, silenciado. Bueno, el poder quiere que el foro sea eso, sea una institución muda, claro, sorda, ciega, que no participe en estos debates para consolidar nuestro sistema democrático y más precisamente la división de poder y la independencia del Poder Judicial. Esto habla de lo mal que está el foro de abogados en la provincia de San Juan y que, bueno, ha sido ni siquiera un espectador, ha mirado para otro lado en un momento donde tenía que haber generado participación, debate, los consejeros de la abogacía, que si bien no dependen del foro de abogados, sino directamente de los colegas que los hemos votado, que lo han votado en las elecciones del Consejo de la Magistratura, se han manejado en esta instancia como si representaran más que al abogado el Partido Justicialista, claro, o a sus propios intereses. Pero la verdad es que terminan votando ternas donde, por ejemplo, no hay un solo abogado litigante. Entonces, claro, ¿para qué queremos tener representantes en esa institución si nuestros representantes no representan a los representados? Claro. Ni siquiera no representan a nadie. Voto como acto de gobierno y nos explican por qué no hay ningún abogado litigante en condiciones de asumir ese cargo. ¿Por qué votaron como votaron? ¿Por qué no previeron respetar el cupo de género? ¿Por qué empleados administrativos jerárquicos, pero han sido considerados y no magistrados constitucionales como jueces camaristas o fiscales de cámara? Es decir, el sistema ha sido sustraído a la sociedad, a la consideración de la opinión pública, mientras tanto en el foro, en vez de
En vez de vaciarlo, lo que quieren es llenarlo de Estado, formando y corrompiendo la finalidad que tiene una colegiación, en este caso el Foro de Abogados de San Juan. Marcelo, con esto nos estás diciendo, porque se presentan ¿cuántas listas actualmente, Marcelo? 3 listas. 3 listas. Una lista que es... Una peronista, una giojista, ¿y hay alguna libertaria? No, una peronista, No. una que de alguna forma tenga afinidad con el actual gobierno. Son reguistas, sí. ¿Y sigue existiendo el denominado Foro Independiente? No, el Foro Independiente de estas elecciones no participa. Nosotros conversamos con la gente del oficialismo provincial porque había un compromiso de no cometer estas groserías, de poner gente vinculado al gobierno, volver a darle la libertad y la independencia al foro. Esto no ocurrió, nosotros nos retiramos, no hay ningún integrante del Foro de Independiente en la lista oficialista del foro. Bien, o sea que debo entender de que tu voto va a ser en blanco. No, veremos, yo voy siempre a votar con Sí, esta bueno, última elección, claro, pero lo que ver. no voy a votar es a ninguna lista que le vaya a llevar en bandeja la cabeza del foro abogado a Uñac, a Gioja o a Borrego. Claro. Marcelo, todo tiene que ver con todo. Hace 2 domingos atrás, el 26 de octubre, bueno, al gobierno no le fue bien. Tal vez porque, bueno, ellos llegaron con la promesa de cambia San Juan, de que las cosas iban a cambiar y no cambiaron. Sorpresivamente los libertarios salieron terceros y puede ser de que haya una gran parte del electorado libertario que diga voto a los que quieren romper todo porque los que están no mantienen el statu quo al pie de la letra. Sí, puede haber muchos votos en ese sentido. Habrá que analizar ahora. Lo que pasa es que están tan desacreditados los encuestadores en la provincia de San Juan que habría que correrlo y poner sociólogos y politólogos que traten de escudriñar y estudiar el sentido del voto a las 3 listas principales, incluso a las otras listas que no lograron consagrar un diputado nacional, para poder comprender la política en la provincia de San Juan. Pero bueno, lo cierto es que el gobierno provincial, si bien llega con un daño generado por el Tribunal Electoral Provincial cuando dividió las elecciones de gobernador y vice con las de diputados provinciales, que tendrían que haber ido juntas, porque así dice la Constitución, y que es lo que explique y asegura la gobernabilidad en la provincia. Acá es inédito que tenés un gobernador con el 52% de los votos, pero tiene 1/3 de diputados en la legislatura. Y no es que la gente cortó votos, sino que el Tribunal Electoral hizo un daño dividiendo las elecciones. Sí, totalmente. Donde la Violó gente votó la con Constitución, panorama hay que distinto. decirlo, ¿no? Violó la Constitución, porque nuestra Constitución dice Claro, que tiene que por ir supuesto. juntos, ¿no? Pero, a ver, todo esto... Pero bueno, ese daño de origen, yo creo que el gobierno provincial lo debió haber resuelto con la construcción de un oficialismo, más aún en un escenario donde Juntos por el Cambio iba desapareciendo, cosa que ya ocurrió. Apareció un actor político nuevo que es La Libertad Avanza, y tenía otro sector que en San Juan era muy importante, fundamentalmente en la legislatura, que era el peronismo. Bueno, de eso hicieron un acuerdo con los bloquistas y con algún diputado departamental de Angaco, pero no es suficiente para tener un oficialismo con una mayoría en la legislatura. Depende siempre de los acuerdos particulares con el Partido Justicialista, que ahora se va a ver si se va a mantener esa gobernabilidad, porque la primera forma de saberlo es la votación del nuevo fiscal general de la Corte. Si el peronismo no acompaña a los reguismos, acompañando con su voto para designarlo al doctor Baigorri, y propone otro, o devuelve la terna para que venga una nueva terna con un justicialista de paladar negro, bueno, entonces ahí se terminó lo que se daba, y esa construcción era absolutamente atada con alfileres, de esa construcción de esa gobernabilidad. Entonces, el deber al gobierno repensar un frente con La Libertad Avanza, porque los votos de La Libertad Avanza y los votos de Cambio de San Juan no son muy distintos, no son tan contradictorios. Pero acá hay otro problema, y es la personalidad del gobernador de la provincia, que él cree que cediendo espacio de poder está perdiendo poder. Una persona muy celosa del poder y que no permite compartirlo con nadie. Entonces no lo hizo a tiempo, construyendo con algún sector del peronismo un oficialismo con una base mucho más ancha,
no sé, además de los bloquistas, podés pensar con Gramajo, podés haber pensado con Aranda, podés haber pensado con algunos diputados departamentales peronistas, pero bueno, eso no se hizo. Y ahora no le queda otra alternativa que ver si puede construir una alianza político-electoral con la Libertad Avanza, pero para eso tiene que ceder espacio, y el gobernador no cede espacio a nada. Claro. Los únicos que él habilita son incondicionales, generalmente que vienen de Santa Lucía. Bueno, así se le va a poner muy complicado el panorama para gobernar, porque va a tener una legislatura que se le va a poner en contra, que seguramente no solo no le va a votar al fiscal, sino que va a votar un código electoral a medida para el peronismo, claro, por ejemplo, sin boleta única papel, que para el peronismo es un problema la boleta única papel, y después, bueno, tratando de demorar cualquier tipo de posibilidad de que alguna empresa minera abra y contrate de la noche a la mañana miles de empleos en el sector privado, cosa que, por ejemplo, a Gioja le permitió con Veladero y con Pascal Lama ganar y llevarse los 3 diputados nacionales que se ponían en juego. Me parece que ahí el peronismo va a jugar en contra del gobierno provincial porque cree que están en condiciones de volver al poder en el 2027. Y después, si vos mantenés el status quo, si haces estas cosas con el foro, si no has hecho ninguna reforma institucional, ahora está complicado para hacerlo. Y bueno, la gente dice, che, representa lo que queremos dejar atrás. Ahí está. Entonces, para poder llegar a un acuerdo con la Libertad Avanza, no es solamente repartirse cargos, cosa que yo dudo que el gobernador haga, sino que también una visión en común. Te pongo un ejemplo. Acá una de las banderas del gobierno provincial es el boleto gratuito para los estudiantes. Sí. Mañana hay una elección en Nueva York, donde el que parece que va a ganar propone una medida igual. Un liberal. Dice que es un comunista por eso. Sí. Bueno, imagínate, Milei está abrazado a Trump para que su gobierno no naufrague. ¿Qué se puede pensar de gobernadores o intendentes que tienen una política donde el subsidio se aplica sin pensar de dónde vienen los recursos? Acá los recursos vienen de la nación, no vienen de la provincia. Sí, claro. Vienen de la coparticipación nacional que el gobernador administra. Entonces, bueno, todos esos detalles no son menores para ver si es posible o no es posible lograr un acuerdo electoral con la Libertad Avanza por parte de Orrego. Yo lo veo muy difícil por este carácter y por la forma que tiene el gobierno provincial de encarar su gestión en la provincia. Qué bien, siempre muy informado, Marcelo. Sí, mañana hay elecciones en Nueva York, Daniel, para alcalde, y en Virginia. Y el que va punteando, según las encuestas, es alguien que está en la parte más progresista, de mayor izquierda dentro de los demócratas, ¿no, Marcelo? Criticado hasta por el mismo New York Times de extracción demócrata, ¿no, Marcelo? Bueno, lo que pasa es que en Estados Unidos la polarización también está llegando a niveles inéditos. Exacto. Cosa que en Argentina también se ha instalado. Acá o sos anti-K o sos anti-Milei. Y supongo que Estados Unidos, no conozco bien la política allá, por lo que uno lee, bueno, polarizan los extremos. Y hacia el medio no encontrás nada. ¿Qué es lo que ha pasado en Argentina y en San Juan en las elecciones? Quienes proponían un discurso moderado, centrista, bueno, no han sido considerados por el electorado. La gente se va poniendo del lado de los extremos. Y esto no creo que sea un fenómeno pasajero. Me parece que es algo que ha llegado para quedarse en Argentina por mucho tiempo. Sí, la verdad que veremos qué va a pasar, ¿no?, en la provincia de San Juan, fundamentalmente porque, bueno, hablábamos recién, ¿no?, de lo que le puede pasar al gobierno provincial en la Cámara de Diputados. Hay muchas cosas, ¿no?, porque no solamente es la designación del fiscal de la Corte, que ya en unas declaraciones que hizo durante este fin de semana el gobernador como que tiró la toalla, No, cualquiera de los 3 son probos, no, cualquiera de los 3 que salga, como que de alguna forma el periodista le preguntó, bueno, pero ¿usted tiene algún alfil? No, para nada, no. Le preguntaron específicamente justamente por la persona que el gobierno quiere que sea, dijo que
cualquiera de los tres le queda bien. O sea que cualquier traje le queda bien al gobernador en la fiscal general de la Corte, entre algunas otras cosas. Sigue gobernando este club de amigos en la provincia de San Juan. Una reunión de gabinete de la semana pasada, post elección perdida, donde no hubo ningún tipo de cambio, donde las culpas que se echaron es que nos equivocamos en hacer la campaña. Se gastaron muchos millones de pesos en la campaña, fue el que más gastó en la provincia de San Juan, seguramente con fondos nuestros. No creo que se haya metido la mano al bolsillo ni Uñán, ni Martín, ni Palma para justamente hacer la campaña. Lo cierto es que evidentemente día a día veo a un gobierno sanjuanino cada vez más debilitado y a un peronismo luego del 26 más empoderado, ¿no? Sí, a ver, ya a esta altura del partido, negar que Baigorri es el candidato de los redimos no tiene sentido, porque ya el debate es político. Claro. ¿Me entendés? O sea, está claro, lo que ellos tienen que hacer ahora es salir a construir una mayoría para que Baigorri sea electo. Exacto. Es lo que ahora está en duda y es lo que está todo el mundo, digamos, en la política expectante para ver cómo se va a parar el peronismo de acá al 27, habiendo ganado las elecciones. Claro, sí. Eso es un tema. Y después, bueno, con respecto al gasto de la campaña, la verdad que fue bochornoso y puede terminar mal en caso que el vicegobernador, que es el primer vicegobernador en ejercicio que se presenta a un cargo electivo de medio término, ya era algo grave, con un costo político enorme, termine, digamos, cerrando esta historia no asumiendo asumiendo que es testimonial. Efectivamente, de bochornos muy delicado. Sí, de bochornos está lleno la política. Juan no es un voto peronista que esas cosas se pueden aceptar. Exactamente. El voto que lo llevó a vicegobernador Juan Martín, esas cosas, yo creo que mayoritariamente, aunque ese voto ha pasado de un republicanismo macrista a un populismo de extremo de Milei, con tal de que no lleguen los peronistas, puede salirle mal en la provincia de San Juan si toman esa decisión, que para mí ya era errada haberse presentado. Esto lo agravaría si no asume. Sí, claro. De hecho, de bochornos está llena la política argentina, lo que está sucediendo a nivel nacional. Adorni, de ser legislador porteño, a ser jefe de gabinete. A ver, técnicamente no es una testimonial, porque él no sabía que le iban a ofrecer ese cargo, pero él, de alguna forma, le está fallando a su electorado, ¿no, Marcelo? Igual que Santilli. No, por eso, primero el compromiso ante la sociedad de cumplir el mandato de vicegobernador. Exacto. Ahora, con toda la campaña que dijo que no iba a ser testimonial, termina siendo testimonial, y bueno, después cómo le cree en la fábula del pastorcito mentiroso. Efectivamente. Totalmente, ¿no? Marcelo, te damos las gracias por tu tiempo, por tu atención, esta linda conversación que hemos tenido, que hemos analizado todo, la justicia, el foro de abogados, la política, lo que pasa en San Juan, bueno, todo esto. Por último, Marcelo, siempre vos estás muy involucrado también con lo que pasó, lo malo que ha pasado en nuestra Argentina. 30 años de la voladura de la fábrica de armas de Gillo III. Quedó totalmente impune porque el principal implicado, nada más ni menos que era el expresidente Carlos Menem, ex senador. Y bueno, esta corte nunca se animó a tocar a revisar esa condena, ¿no, Marcelo? Sí, y las anteriores, sí, y la política. La política. El Senado lo protegió. Sí, está bien, pero lo podría haber protegido, pero si la corte le decía, señor, queda la sentencia firme, tiene que ir en cana, va en cana. No había Senado Poder Legislativo que lo... Por eso no podía ir porque era senador. No, sí. Por eso no podía. Sí podía estar procesado, sí podía sentenciarlo, pero... De hecho fue condenado, ¿no, Marcelo? Sí. En 2 instancias la Corte no se pidió nunca. Sí, hay una causa que se declaró en la Corte abstracta porque decía que no tenía sentido aplicar condena cuando el hecho había pasado más de 20 años. Claro. La dio como prescripta. Pero sí, a Menem se lo protegió. La política y la justicia lo protegió. Si lo miramos con lo que ha pasado con Cristina... Exactamente, hay que decir las cosas como... Claro, hay que decir las cosas como... Algún día pasará como en Francia y el presidente irá a una cárcel común y corriente
o una dirigente política, como ha pasado con Sarkozy, o una dirigente que podría haber sido presidenta de Francia, Le Pen, como Le Pen, queda inhabilitada por cuestiones que, vista en la Argentina, por lo que hemos visto la corrupción, son nimiedades. exacto. De hecho, no hay que ir tanto, no nos tenemos que ir tan lejos. Hablamos de... Fernando Collor de Mello fue destituido, fue en Cana, Marcelo, ¿o no? Sí, acá los que pierden el poder son los que se aíslan y quedan solos. Sí, claro. Pasó con Collor de Mello, con Dilma Rousseff en Brasil. La hipocresía a la cual hablaste al principio, ¿no? Porque mientras está en Acá el poder... con De la Rúa. Claro. Pero, a ver, esa hipocresía también en el San Juan, ¿no? Porque acá se sigue protegiendo a ex gobernadores y funcionarios de gobiernos anteriores, ¿no? Bueno, por eso es tan importante una discusión que ha pasado de largo, que es la designación del fiscal general. Claro, totalmente, ¿no? Exactamente, que va el que va a decidir, de ahí el más, cómo deberán actuar los fiscales, o la política criminal que va a tener el Ministerio Público Fiscal, nada más ni menos, ¿no, Marcelo? Así es. Es tan importante como el Procurador General de la Nación, ¿no? El mismo cargo, pero uno nacional y otro provincial. Efectivamente. Marcelo, ahora sí, te damos las gracias por tu tiempo, por tu atención y estar siempre predispuesto para hablar con la gente de Radio Alas, con los cronistas de la mañana. Muchísimas gracias y que tenga un bonito día y un lindo lindo inicio de semana. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Igualmente, un fuerte saludo a la audiencia. Muchísimas gracias. Fue Marcelo Arancibia charlando con los cronistas de la mañana, 12 horas 11 minutos, Daniel. Tiempo de tanda. Buen tema, ¿no? Hipocresía. Exactamente. No ha tenido desperdicio la charla, como nada. siempre, con Marcelo Arancibia. Hasta hemos hablado de todo. Sí. Bueno, veremos. Bochornoso Lo del foro, bochornoso lo de la provincia, lo del gobierno. Lo del gobernador. Sí, lo del gobernador. Tengo las declaraciones, Daniel. Ya le da lo mismo, que sea uno u otro, justamente.